Hoy nos metemos de lleno en uno de los momentos más desconcertantes y a la vez más decisivos de la historia argentina, la Batalla de Pavón. Un enfrentamiento que terminó de una forma, bueno, totalmente inesperada y que dibujó el mapa político del país para siempre. A ver, la pregunta del millón es esa. ¿Por qué un general, en medio de una batalla que tiene prácticamente ganada, daría la orden de retirarse? Pensemos en la escena. Es el 17 de septiembre de 1861. El general Justo José de Urquiza, al mando de la Confederación, está a punto de aplastar a las fuerzas de Buenos Aires. Y de repente, hace lo impensable. ¿Qué pasó por su cabeza? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de desentrañar. Para entender esta decisión tan rara, primero tenemos que retroceder un poco y ver el panorama completo. La Argentina de ese entonces, no era para nada una nación unida. Eran básicamente dos proyectos de país chocando de frente al borde de una nueva guerra civil. La cosa es que, por casi una década, el país estuvo literalmente partido en dos. Por un lado, la Confederación Argentina, liderada por Urquiza. Por el otro, el Estado de Buenos Aires, que era como el gigante rico y poderoso gracias al puerto, ¿no? Ya se habían enfrentado en 1859 y Buenos Aires había aceptado unirse, pero la paz era de papel. Las tensiones seguían ahí, a punto de explotar en cualquier momento. Y en el fondo de toda esta pelea, la discusión era siempre la misma. ¿Quién manda acá? O sea, el poder se reparte entre las provincias, que cada una tenga lo suyo, su autonomía, eso es lo que querían los federales. O todo se maneja desde Buenos Aires, que era la que tenía el dinero y quería controlar todo. Ese era el plan de los centralistas, ese era el verdadero corazón del conflicto. Y lo increíble es que la gota que derramó el vaso fue una discusión de palabras. Resulta que Buenos Aires eligió a sus diputados para el Congreso Nacional, pero lo hizo con su propia ley, no con la ley nacional. Obviamente, el Congreso dijo, no, así no. Todo el lío era por una frasecita en la Constitución, por esta vez. La Confederación decía que esa excepción ya se había usado. Buenos Aires decía que no, que para ellos era la primera vez. Ninguno dio el brazo a torcer, y bueno, la guerra fue el siguiente paso. Y con ese panorama, llegamos al día D. Campo de batalla cerca del arroyo Pavón, en Santa Fe. Los dos ejércitos, cara a cara, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Todo se iba a definir ahí. Y arranca la batalla y arranca con todo. La famosa caballería de Urquiza, que era una máquina, se lanza y destroza uno de los flancos del ejército de Mitre. Pero en cuestión de minutos, la victoria de la Confederación no parecía posible, parecía un hecho. El mismísimo Mitre veía cómo sus tropas se desmoronaban. Y justo ahí, en el mejor momento, cuando la victoria estaba servida, pasa lo impensable. Urquiza frena todo, da la orden de dar media vuelta y se va. Así nomás. Se retira del campo de batalla. Le acaba de regalar la victoria y básicamente el país entero a su archirrival, Bartolomé Mitre. Imagínense la cara de todos. Nadie entendía nada, ni los suyos ni los del otro bando. Y acá es donde la historia se pone buena, porque se convierte en un verdadero misterio. La pregunta que sigue resonando hasta hoy es ¿qué le pasó a Urquiza por la cabeza? Y básicamente hay dos grandes teorías. Por un lado está la idea de que fue un traidor, que hizo un pacto secreto con Mitre para salvar sus propios intereses en Entre Ríos. Y por el otro, la teoría de que en realidad fue la víctima, que lo traicionaron a él desde su propio gobierno y se sintió tan apuñalado por la espalda que dijo hasta acá llegué. Vamos a desmenuzar un poquito cada una. Ok, empecemos con la primera, la más polémica, la del Urquiza traidor. Esta es la que dice que, en el fondo, Urquiza pensó primero en él y después en la causa federal. Los que apoyan esta idea te muestran los hechos. Después de la batalla, Urquiza se fue a su provincia, Entre Ríos, y se encerró ahí. No movió un dedo mientras Mitre avanzaba por el país sacando a todos los gobernadores federales. Y adivinen quién fue el único gobernador que se quedó en su puesto. Exacto, Urquiza. Para muchos, esa es la prueba del delito. El pacto ya estaba hecho. La retirada no fue un impulso, fue la jugada final de su plan. Pero hay otra versión de la historia. Y esta, la verdad, parece de película. Una historia de intriga y traición que pone a Urquiza en un papel muy distinto, el de la víctima. Y el centro de esta teoría es algo tan simple como un abrigo olvidado. La cosa fue así. Poquito antes de la batalla, el presidente de la Confederación, Santiago Derqui, se reunió con Urquiza a bordo de un barco. Hablaron y cuando Derqui se fue, apurado, se dejó el sobre todo. Y lo que encontraron en los bolsillos de ese abrigo fue una bomba.
Eran cartas. Cartas para el presidente Derqui que revelaban un plan para sacarse de encima a Urquiza. El plan era dejar que Urquiza ganara la batalla y después, con la victoria asegurada, recortarle todo el poder, tanto militar como político. O sea, usarlo y después descartarlo. Imaginen a Urquiza leyendo eso, descubriendo que su propio gobierno lo estaba por traicionar. Dicen que al toque le mandó un mensaje a su secretario que decía justo eso: véngase inmediatamente, estoy traicionado. Desde esta perspectiva su retirada tiene otra lógica, ¿no? No es cobardía. Es la reacción de alguien que se da cuenta de que lo están usando. ¿Para qué iba a seguir peleando una guerra si los que se iban a quedar con todo eran los mismos que lo estaban apuñalando por la espalda? Bueno, sea cual sea la razón, traidor o traicionado, la decisión de Urquiza cambió todo. Las consecuencias de esa retirada fueron gigantescas y, la verdad, definieron el país que conocemos hoy. Con Urquiza fuera del mapa, Mitre tuvo el camino libre. Buenos Aires finalmente pudo imponer su modelo de país. Políticamente se convirtió en el centro del todo. Mitre se hizo presidente y empezó lo que se conoce como la Organización Nacional. La Confederación dejó de existir y el país se unificó, sí, pero bajo el mando de Buenos Aires, con ese modelo centralista que, para bien o para mal, le dio forma a la Argentina moderna. Y así, después de todo este recorrido, volvemos al punto de partida, a ese misterio que sigue ahí, flotando en la historia, generando debates y fascinación. Entonces, ¿qué fue? ¿Traidor o traicionado? La verdad es que no hay una respuesta definitiva. Los historiadores no se ponen de acuerdo. Algunos prefieren no darle mucha vuelta al asunto. Otros insisten en que fue una traición con todas las letras. Lo más probable es que la verdad sea una mezcla de todo, ¿no? Un poco de ambición personal, mucho de intriga política y quizás simplemente el cansancio de un líder que ya había peleado demasiado. Al final, Pavón nos deja pensando en eso, cómo una sola decisión, en un solo día, puede cambiar para siempre el rumbo de una nación. Una decisión que todavía hoy no entendemos del todo, pero que fue suficiente para definir el destino de un país. Y claro, nos queda la pregunta picando: ¿qué hubiera pasado si Urquiza se quedaba a pelear? Esa es una de esas preguntas que la historia, lamentablemente, nunca nos va a poder contestar.